Construiremos una aplicación que permite cambiar el texto de un área de texto. Habrán diferentes fuentes en la lista desplegable que aparece enfrente del label Seleccione fuente. Cuando el usuario cambie la fuente, se modifica la fuente del texto que ha escrito en esta área de texto. En cualquier momento puede utilizar la lista desplegable para cambiar la apariencia del texto, es decir, su fuente. Por otro lado, la interfaz utilizará un esquema de organización o distribución basado en layouts. Los layouts facilitan la organización y dimensionamiento de los componentes. Es una forma estructurada, organizada de componer, de crear interfaces gráficas de usuario. Procedamos con la creación de esta fuente utilizando el editor visual Qt Designer. Muy bien. Nos hallamos dentro de Qt Designer. En esta nueva ventana utilizaremos la plantilla Dialog Without Buttons, diálogo sin botones. Podemos dejar este tamaño aquí en la sección de Screen Size y luego dar clic en el botón Create. Ok. Tendremos un esquema de layout de tipo vertical, que sería, digamos, el layout padre. Voy a dejar ese layout en esa ubicación, aumentemos su ancho alto. Ahí está bien. Ampliemos el ancho del diálogo. Dejemos por aquí, a ver, ¿qué tamaño podría quedar bien? 400, dejemos en 400. Ahí está bien, ampliemos el ancho del layout. Con las teclas Control y las flechas de desplazamiento podemos colocar en una posición arbitraria ese layout o cualquier otro componente. De acuerdo. Por cada fila, tendremos un layout horizontal, aunque también podría ser un layout de tipo formulario. Intentemos con un layout de tipo formulario. Arrastremos el primer label desde la sección Display Widgets. Arrastramos ese label, escribamos como texto, damos clic derecho aquí, Change Plain Text, seleccione fuente, dos puntos. Y enfrente colocamos un componente de tipo Combo Box, enfrente de la fuente. Debajo agregaremos un label que diga editor. Y ahí enfrente necesitamos arrastrar un input widget que actúe como área de texto. Aquí arrastramos ahora un componente de tipo TextEdit frente al label editor. Ese debe quedar debajo del combo box. Así quedaría la interfaz. Presionemos Control R para ver una vista previa. Ok. Desplacemos esta ventana a la derecha. Ahí puede quedar bien. Desde el Object Inspector modificaremos varios aspectos de estos componentes. En primer lugar, los nombres de variables. Escribamos aquí para el objeto QDialog, editor texto. Así puede quedar. Este vertical layout podemos llamarlo lay de layout, ver de vertical y el nombre particular, dejemos principal. Sigue el form layout, lay de layout, frm de formulario y enfrente podemos dejar como componentes el nombre particular, cbx, fuentes. Para ese combo box, para este label dejamos lbl, selección fuente, este otro label, lbl editor. El campo de texto podemos dejarlo como txt editor. Ahí está. Seleccionemos el layout vertical.
Aquí ubicamos, agreguemos, a ver, un espaciado. Se puede agregar margen, digamos, en la parte superior. En la parte superior podemos agregar un margen de 10 unidades. Va quedando así. Y a la derecha y a la izquierda también podemos hacer lo mismo. Esto sería a la derecha y esto a la izquierda. Así queda la interfaz. Necesitamos establecer un tamaño fijo para la ventana, para que el usuario no pueda hacer esto. Porque, digamos, no se requiere que los componentes se autorredimensionen. No es necesario para este caso. Entonces, el tamaño actual es de 400 por 240. Establezcamos ese mismo tamaño para el ancho y alto mínimo, 400 por 240, y también para el máximo, las mismas dimensiones. Aquí indicamos 240. Si intentamos redimensionar, ya no es posible. Ahí estoy ampliando, también aumentando el alto. Ninguna dimensión es reducible ni aumentable. Especifiquemos un título para la ventana. Debemos ubicar la propiedad Window Title. Para encontrar esta propiedad necesitamos tener seleccionado el componente QDialog, el componente padre. Escribamos aquí editor texto, así de sencillo. Creo que eso sería todo. A continuación, guardemos el archivo, ya no necesitamos realizar nada más. Presionamos Control S, nos ubicamos en la carpeta, en el directorio del proyecto y ahí ubicamos la subcarpeta parte 17. Llamemos al archivo demo60 editor texto. Editor texto.ui es el archivo de interfaz gráfica. Presionemos, demos clic en el botón Save. ¿Qué pasa aquí? Dice que el nombre no es válido. Demo60 editor texto, porque nos dice que el nombre no es válido. Quitemos la extensión, a ver. Demos clic en Save. Qué extraño. No quiere dejar guardar el archivo. A ver, voy a escribir desde cero el nombre del archivo, demo60, editor, texto. Ahora sí, me pareció muy extraño que no dejara guardar el archivo. Exploremos en breve la estructura de ese archivo en el editor Visual Studio Code. Nos hallamos dentro de Microsoft Visual Studio Code. Visualicemos el explorador de archivos, presione Control, Shift E. Y aquí tenemos el archivo demo60 editor texto.ui. La estructura de ese archivo es XML. Tenemos la etiqueta que permite especificar la versión de XML y el sistema de codificación de caracteres UTF-8. UI, User Interface, es el componente padre. Tenemos en primer lugar un widget de tipo QDialog al que llamamos editor texto. Aquí están las dimensiones preferidas, las dimensiones mínima y máxima. También por aquí debemos encontrar el layout vertical, un componente de tipo QBox Layout. Y aquí están las márgenes que especificamos. Más adelante encontramos un layout de tipo formulario, un objeto QForm Layout. Ok, luego aparece el label, al que llamamos LBL selección fuente, el combo box, llamado CBX fuentes. Al final también encontramos los dos elementos restantes. El editor, el label que referencia al editor y el editor en sí mismo. Un objeto de tipo QText
edit. Esa es básicamente la estructura XML del archivo de interfaz gráfica. Continuaremos en el siguiente video, donde compilaremos este archivo en un archivo de código fuente Python. Hasta entonces.